En el video de hoy vamos a hablar un poquito de un aspecto que dejamos relegado de lo que era la fuerza elástica. Ya hemos hablado de resortes ideales, cuya característica era la constante elástica y la longitud natural. Habíamos hecho un dibujo parecido a esto y habíamos hablado que la fuerza elástica tenía que ver con el producto de la constante elástica por la deformación del resorte, y había que ver el signo, que siempre era restitutivo, ¿no? Si estaba estirado quería volver a su longitud natural, y si estaba comprimido también quería volver a su longitud natural. Entonces yo acá opté por poner el origen de coordenadas justamente en el punto en donde estaba la longitud natural. De esta manera, si x es positivo, me da directamente la deformación, en este caso sería estirado, y si x es negativo me da también la deformación, pero en ese caso sería comprimido. Entonces podíamos escribir directamente la fuerza elástica como menos k por x. Lo que habíamos hecho en lo que habíamos visto hasta ahora de la fuerza elástica, lo habíamos tratado como algo estático. No nos ocupamos de cómo era la dinámica, de cómo iba a evolucionar ese sistema si se estaba moviendo, sino que habíamos dicho, bueno, está tan estirado, tanto vale la fuerza. También habíamos analizado que era una fuerza conservativa y habíamos hablado de su potencial. Como era una fuerza conservativa, se derivaba un potencial. Lo que yo acá tengo es un resorte y acá tengo una masa, entonces lo que voy a hacer es colgarla. Por supuesto el resorte se va a estirar. Y de lo que yo me quería ocupar ahora era ver qué pasaba si este resorte con esta masa se le daba una condición de tal manera que evolucione dinámicamente. Es decir, yo lo tengo más o menos acá, lo tengo en equilibrio, ¿no? La fuerza elástica y el peso están más o menos, me gustaría que se quede quieto, pero bueno, está más o menos en equilibrio. Y lo que vamos a analizar ahora es qué pasa si yo lo saco de ese equilibrio y lo dejo que evolucione. Por supuesto, está oscilando, ¿no? entre dos extremos definidos, y vemos cómo actúa esta fuerza restitutiva de la que estábamos hablando. Es decir, nos vamos a ocupar un poco de qué pasa cuando esta fuerza elástica, por la segunda ley de Newton, la igualamos al producto de la masa por la aceleración de la masa. Entonces, mientras dejo esto oscilando, que ya más o menos nos va a dar una idea de qué es el resultado al que vamos a llegar, planteamos la segunda ley de Newton. Entonces nos queda que la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces, o sea, esto que había puesto acá, más la constante elástica sobre la masa por, en este caso, la coordenada de la masa, o sea, de x, es igual a 0. O sea que nos queda una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Esta es una constante, ¿no? K sobre m. K, constante elástica del resorte, masa, es la masa que pusimos, es que son cosas características del sistema. Entonces nos queda esto por resolver. Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa que habíamos hecho un par de veces. Esto sigue oscilando, no sé si lo ven. En otras ocasiones decimos que la derivada segunda de x respecto del tiempo, como son nuestras funciones derivables hasta órdenes suficientemente elevados, es igual a la derivada de la velocidad respecto de x por la derivada de x respecto del tiempo. Esto es igual a la derivada respecto de x de 1/2 de la velocidad al cuadrado. Esto lo habíamos hecho cuando estuvimos estudiando el potencial elástico. Entonces nos queda que la derivada de x, la derivada de 1/2 de la velocidad al cuadrado respecto de x es menos k sobre m por x. Esto que habíamos puesto en aquel recuadro. Entonces, lo que vamos a hacer acá, tenemos un diferencial respecto de x. Entonces, este de x lo pasamos para este lado, con permiso de todos los matemáticos que estén en la sala. Y nos va a quedar, y podemos hacer la integral. 1/2 sale afuera y me queda la integral entre una velocidad inicial y una b genérica, diferencial de b al cuadrado. Y acá me queda menos k sobre m, la integral entre un x0 y un x genérico cualquiera, x diferencial x. Acá en realidad cuando hago este x diferencial x habría que ponerle un x' o algo así, para que el límite superior de la integral no coincida con la variable, con el nombre de la variable, ¿no? Pero bueno, me tomo esa libertad. Bueno, el resultado de esto me da que 1/2 de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado es
menos un medio de k sobre m por x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado. Arreglando un poquito esto, me queda que un medio de m por masa, un medio de la masa por velocidad al cuadrado final, más un medio de k por x final al cuadrado, es igual a un medio de m por velocidad inicial al cuadrado, más un medio de k por x inicial al cuadrado. Es decir, esto era la energía cinética final, esto era la energía potencial elástica final, o sea que estas dos cosas es la energía final, y me dice que esto es igual a la energía inicial, ¿no? Porque es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, o sea, la energía cinética inicial, y acá tengo la energía potencial elástica inicial. Entonces, esto no hacía falta para lo que queremos hacer, pero me parecía interesante recalcar que nuevamente nos volvemos a encontrar con que la energía se conservaba para este sistema, porque no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo. De hecho, está solamente la fuerza elástica que es conservativa. Entonces, en todo momento se conserva la energía. La energía inicial es igual a la energía final en cualquier momento posterior. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escribir la velocidad, la vamos a despejar de esta expresión. Cuando desprecia, sigue oscilando, ¿me llaman? Lo voy a sacar porque me molesta, pero ya vemos que osciló un rato largo. Entonces nos queda que la velocidad es más menos la raíz cuadrada de esta expresión de acá, velocidad inicial al cuadrado más k sobre m por el x0, el x inicial al cuadrado menos el x final al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Si yo despejo x de esta expresión, me queda que x puede tomar valores acotados. Es decir, yo lo que quiero es que lo que esté acá adentro sea mayor que 0. Esto no puede ser menor que 0 porque está en una raíz cuadrada, entonces quiero que toda esta expresión sea mayor que 0, y eso implica que x sea menor que esta expresión de acá. Que x al cuadrado, perdón, sea menor que esta expresión de acá. Por lo tanto, x, es decir, la deformación que puede tener el resorte, está acotado entre estos dos valores. Por lo tanto, este es el máximo estiramiento que podría tener el resorte, que podría ser el máximo estiramiento, digamos, el máximo estiramiento o la máxima compresión. Es decir, los lugares entre los que va, como vimos recién, a los que va a oscilar entre los que se va a mover esa masa. Eso es lo que se llama la amplitud del movimiento. Y vemos que la amplitud del movimiento entonces depende de la posición inicial que tenía el objeto y de la velocidad inicial que tenía. ¿Está bien? También depende de m sobre k. ¿Está? M y k eran cosas propias del sistema, depende de la masa y depende del resorte. Pero x, la posición inicial y la velocidad inicial dependen de las condiciones iniciales. O sea que la amplitud que va a tener nuestro movimiento, la amplitud de nuestra oscilación, como ya vimos, depende mucho de las condiciones iniciales. No es algo intrínseco del sistema. Está, por supuesto, influenciado por m sobre k, que son características del sistema, pero depende mucho de las condiciones iniciales. Ok, dicho esto, recordemos que esta cantidad es la amplitud. Bueno, ahora vamos a seguir tratando de resolver nuestra ecuación diferencial para obtener la posición en función del tiempo, o para obtener x en función del tiempo. Entonces habíamos llegado acá que la velocidad era esta expresión, y la velocidad la tomamos como de x a dt. Tomamos la parte positiva de esta raíz cuadrada, entonces nos queda que de x a dt, me voy de este lado mejor, que de x a dt es la raíz cuadrada de b0 al cuadrado, etc. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es todo este bloque pasa dividiendo, esto pasa para allá multiplicando, y voy a tratar de integrar, como hice anteriormente, el mismo sistema. Esto lo voy a integrar entre un x0 y un x, y el dt que quedó del otro lado lo voy a integrar entre un t0 y un t. Como es el diferencial, directamente puse el resultado. Esto me da t final menos t0. Y el segundo paso es tratar de sacar este k sobre m factor común y sacarlo también de la
de la raíz cuadrada y pasarlo para el otro lado multiplicando. Eso es lo que hice. Entonces este k sobre m pasó para el otro lado multiplicando acá, raíz cuadrada de k sobre m. Y de este lado, cuando hago cuando distribuyo lo que está, cuando b0 me queda multiplicado por m sobre k, y acá me queda solamente x0 al cuadrado menos x cuadrado, puedo reagrupar de tal manera que b0 al cuadrado por m sobre k más x0 al cuadrado era algo de lo que habíamos hablado hace un momento, que es la amplitud x0 al cuadrado más m sobre k por b0 al cuadrado. Esto me faltaría la raíz cuadrada, entonces por lo tanto esto no es la amplitud, sino que es la amplitud al cuadrado. Entonces lo que me quedó ahora es una integral que tengo que resolver. La integral entre un x0 y un x, diferencial x. Acá nuevamente tendría que haber puesto este diferencial y esta x con alguna prima o algo para que no se confunda la variable con el límite superior de integración. Pero bueno, esa es una licencia que me tomo. Entonces tengo que hacer la integral entre x0 y x de diferencial x sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso me da igual a esto. Entonces se me acabó el pizarrón, así que voy a borrar. Pero lo que tengo que hacer es ir hasta una tabla de integrales y ver si consigo alguna integral indefinida de este estilo para poder seguir. Así que eso es lo que hacemos ahora. Y acabo de consultar una tabla de integrales y resulta que la integral indefinida del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es esta expresión de acá. La inversa del seno de x sobre a más una constante. Entonces con esta primitiva podemos resolver nuestra integral definida que había quedado en suspenso. Por lo tanto nuestra integral definida es igual a la inversa del seno de x sobre a. Ahora para nosotros a tiene un significado, ¿no? A era la amplitud. Perfecto. Menos el seno a la menos 1 de x0 sobre a. Y eso tenía que ser igual a la raíz cuadrada de k sobre m por t menos t0. Acá me dio culpa y le puse diferencial x' sobre x' por aquello que había dicho que la variable y el límite de integración no podían ser el mismo. Entonces, bueno, para que quede más prolijo le puse finalmente la prima. Bueno, entonces me dio este resultado. Lo que voy a tratar es de despejar x para que me dé un x en función del tiempo de esta expresión. Pero antes lo que hago es raíz cuadrada de k sobre m, le pongo un nombre, le pongo de nombre velocidad angular, me da unidades de 1 sobre segundo. Vamos a ver si eso tiene sentido o no, pero fíjese que unidades de 1 sobre segundo, 1 sobre tiempo. Nuestra unidad de tiempo generalmente es el segundo, así que pero es unidades de 1 sobre tiempo multiplicado por tiempo, o sea que eso nos va a quedar adimensional. Perfecto, porque este seno a la menos 1 va a pasar para el otro lado como el seno de algo, entonces tiene que ser el seno de algo adimensional. Y por otro lado, esto me queda adimensional desde entrada y lo voy a llamar fase inicial. Por lo tanto, cuando yo obtenga que x va a ser el seno de todo esto, y el a que está dividiendo va a pasar multiplicando, me queda que la ecuación que yo estaba buscando desde hace no sé cuántos minutos es igual a x en función del tiempo a la amplitud por el seno de omega por t menos t0 más una fase inicial. Ok. Entonces, en general este t0 lo vamos a tomar como 0, entonces nos va a quedar el seno de omega t más alfa multiplicado por la amplitud. Recordemos que el seno de cualquier cosa siempre toma valores entre menos 1 y 1. Es una función que va oscilando entre menos 1 y 1. O sea que mi x en función del tiempo va a ir oscilando entre a y menos a, entre la amplitud, el valor positivo, y menos a, que era algo que yo ya había dicho, ¿no? O sea, si yo tomo esto, lo desplazo, va oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo, y el módulo de ese valor lo hemos tomado como la amplitud, o sea que funciona perfectamente de acuerdo a lo que esperábamos. La otra cosa es que si queremos obtener la velocidad,
lo único que tenemos que hacer, por supuesto, es derivar respecto del tiempo, y tenemos que la velocidad en función del tiempo es omega por a, por el coseno, o sea, la derivada del seno es el coseno, regla de la cadena, por la derivada de omega por t, que es omega, con el a que estaba afuera, me queda omega por a, por el coseno de todo esto. Ok, me quedan unidades de velocidad, por supuesto, a tenía unidades de amplitud, o sea, unidades de, perdón, la amplitud tenía unidades de longitud, perfecto. Unidades de longitud por 1 sobre tiempo, me quedan unidades de velocidad, perfecto. Y si quiero obtener la aceleración, vuelvo a derivar respecto del tiempo, y ahora me queda menos omega al cuadrado por a por el seno de lo mismo. Un par de cositas, vemos que x y la aceleración, uno está por el seno y otro está por el menos seno. Las constantes no importan, pero la posición va como el seno de algo y la aceleración va como menos el seno de ese algo. Entonces fíjense que efectivamente cuando yo llego a un extremo, ¿no? Cuando yo llego a un extremo, donde la posición es máxima, ¿no? Tengo que la aceleración también es máxima, pero en sentido opuesto. Eso tiene sentido, ¿no? Porque por la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, y cuando yo llegaba a un extremo, la fuerza era máxima. Por lo tanto, la aceleración es máxima, pero en sentido opuesto, porque la fuerza elástica es una fuerza restitutiva. Entonces, si estoy en el máximo de estiramiento, en el máximo de x, la aceleración tiene que ser la misma, pero en sentido opuesto. Justo en ese punto se detiene. Y fíjense que es justamente como está contrafase, la velocidad va a ser 0. Por otro lado, cuando llego al punto de x0, cuando llego al medio, a donde era la posición de equilibrio, en esa posición de equilibrio, x es 0, la aceleración también es 0, ¿no? Porque estoy en el punto de equilibrio, o sea, no hay deformación, entonces la aceleración es 0. Y en ese punto, como estoy en desfasaje, la velocidad va a ser máxima. El módulo, ¿no? Depende de que esté yo para un lado o para el otro. Pero, o sea que todo era de acuerdo a lo que esperábamos de observar a nuestro oscilador armónico que tenemos acá. Quería decir una cosita más con respecto a, teniendo en cuenta que esto es un oscilador, vamos a tener seguramente un periodo de oscilación, entonces quería agregar algo acerca del periodo de oscilación. El periodo, que lo vamos a llamar t, es el tiempo transcurrido entre que nuestro objeto pasa por el mismo lugar y con la misma velocidad, ¿no? Podría decir de que va una manera de decir desde que está en un extremo va hasta el otro extremo y vuelve hasta donde estaba, ¿no? No basta, si uno quiere tenerlo en el medio, por ejemplo, en la posición de equilibrio, es el tiempo que va hasta un extremo, vuelve hasta el otro extremo y vuelve hasta el medio, ¿no? Porque tiene que coincidir la posición, pero además tiene que coincidir la velocidad que tiene en ese momento. Entonces, como nuestro x está representado por la función seno, y la función seno es 2pi periódica, es decir, el seno y el coseno tienen un periodo que es 2pi, lo que tiene que coincidir es el argumento de la función seno, cuando transcurrió un periodo, tiene que ser tiene que tomar el mismo valor la función a que si hubiese transcurrido 2pi. ¿Eso qué quiere decir? O sea, omega de t menos t0 más un periodo, más la fase, tiene que ser igual a omega por t menos t0 más la fase más 2pi. Porque la función seno es 2pi periódica. Entonces, ¿qué pasa? Omega por t menos t0, omega por t menos t0, esto se va, todo esto se va. Acá sobrevive omega por t, que es el periodo. Phi0 está sumando, así que directamente se va. Entonces me queda que omega por t es igual a 2pi. Por lo tanto, ese omega ya nos hace acordar cuando hablábamos de movimiento circular, ¿no? Omega es 2pi sobre el periodo, ¿no? Igual que el movimiento circular. De hecho, están muy relacionadas estas dos cosas. Pero si yo quería hablar de puramente el periodo del tiempo, es el periodo es 2pi sobre omega. Y recordemos que omega, acá, era raíz cuadrada de k sobre m. Esto está dividiendo, pasa por el otro lado. Me queda que el periodo de este oscilador armónico es 2pi por m sobre k. O sea que
el periodo no depende de las condiciones iniciales. No importa cuánto lo estire o la velocidad inicial que le dé. El periodo depende de la masa y de la constante elástica. Es una característica del sistema. No depende de las condiciones iniciales. Por ejemplo, la amplitud habíamos visto que dependía de las condiciones iniciales, pero el periodo no. De hecho, es algo que se usa para hacer varias prácticas de laboratorio. Bueno, y esto de movimiento oscilatorio armónico es algo que se usa para un montón de problemas, porque muy frecuentemente cosas que se encuentran en equilibrio, en un equilibrio estable, ya hemos hablado de eso cuando vimos potenciales energéticos, cuando son sacados, desequilibrados un poquito, todos tienden a oscilar como si fueran un oscilatorio armónico, un movimiento oscilatorio armónico. Entonces, muchos problemas se resuelven en pequeñas oscilaciones con las mismas herramientas matemáticas que acabamos de ver. Por ejemplo, el típico problema de un péndulo ideal, que es un problema que vamos a resolver ahora en 5 minutos. Y como lo prometido es deuda, nos vamos a ocupar del péndulo ideal. Un péndulo ideal es una masa, por ahora la vamos a considerar puntual, suspendida de un hilo ideal, o sea que es inextensible y que tiene masa cero. Entonces yo tengo acá un aproximado péndulo ideal que es un hilo bastante bueno y una masita que la podemos considerar puntual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y bueno, esto sí se queda colgado, se va a quedar ahí quietito como está ahora. Pero ¿qué pasa si lo sacamos de su posición de equilibrio hacia uno de los lados y lo soltamos? Por supuesto que esto empieza a oscilar. Y está oscilando, yo en principio lo veo oscilando bastante parecido a lo que pasaba con el resorte, ¿no? O sea que probablemente este movimiento esté relacionado con un movimiento oscilatorio armónico. Entonces vamos a ver si planteando las ecuaciones llegamos a las mismas conclusiones que a las que llegamos observándolo. Entonces lo voy a frenar un poquito, aunque lo podría dejar, no sé qué me molesta, pero lo freno. El péndulo ideal es esto que tenemos acá. Dejé escritas las ecuaciones de antes, vamos a ver por qué. Entonces cuando yo lo aparto de su posición de equilibrio, tengo la tensión y el peso. El peso tiene una parte sobre la coordenada R y una parte sobre la coordenada θ, mientras que la tensión siempre está en R. O sea que si analizo en la coordenada R, T, la tensión, menos mg por el coseno del ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo. Este es el ángulo que lo aparté. El ángulo que forma respecto de la vertical. Supongamos que lo máximo sería, el máximo ángulo apartado sería alfa. Entonces T menos mg por el coseno de alfa va a ser m por la aceleración centrípeta. En este caso no me interesa mucho analizar esto, pero en las prácticas me parece que lo tienen que analizar, así que vayan pensándolo. Yo me voy a concentrar un poquito más en qué pasa en la coordenada θ, y lo que tengo que en la coordenada θ tengo solamente una fuerza, y esa fuerza es menos m por g por el seno de alfa, menos m por g por el seno de alfa, es la componente del peso que está en θ, y eso es igual a masa por la aceleración tangencial. Como nosotros tenemos un R fijo, un R que es fijo, y en este caso es L, la aceleración tangencial es solamente L por la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo por la masa, o sea, la aceleración centrípeta por la masa. Entonces, pasando esto para el otro lado y pasando L dividiendo, me queda que la derivada segunda de alfa respecto al tiempo 2 veces más g sobre L por el seno de alfa es igual a 0. Casi exactamente la misma ecuación diferencial que la que teníamos en el oscilador armónico. Si en lugar de tener el seno de alfa, acá tuviésemos alfa, sería exactamente la misma ecuación diferencial con otra constante. En lugar de tener omega al cuadrado tendríamos esta cosa de acá, que es sobre L. Ok, entonces lo que uno dice, bueno, pero ¿qué tan lejos está el seno de alfa respecto de alfa? Bueno, yo acá tengo escrito que para un ángulo de 10 grados,
que son 0,17453 radianes, el seno es prácticamente igual al ángulo escrito en radianes. Es decir, 10 grados son 0,17453 radianes. Y el seno de 10 ángulos es 0,17365. Hay solamente una diferencia de 0,51%. Es decir, que para ángulos de hasta 10 grados, la diferencia entre el seno de alfa y alfa es 0,51%, o sea, es 5 en 1000. O sea que es hasta ángulos de 10 grados es una muy buena aproximación decir que el seno de alfa es igual a alfa. Por lo que vi, hasta un ángulo de 30 grados, la diferencia entre el seno y el ángulo expresado en radianes es del 4,72%. Probablemente ya hicieron prácticas, o están por hacer, laboratorio, en donde se analiza el periodo de un péndulo ideal. Entonces nosotros lo tratamos a pequeñas oscilaciones por este tema, para poder igualar el seno de alfa a alfa y que nos quede exactamente la misma ecuación diferencial que teníamos en el oscilador armónico. Entonces, para la aproximación de pequeñas oscilaciones, la ecuación diferencial del péndulo ideal es esta de acá, que se resuelve de exactamente la misma manera que se resolvía el oscilador armónico, donde ahora omega es la raíz cuadrada de G sobre L. Y por lo tanto, el periodo de oscilación es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, que es esto lo que se ve mucho en las prácticas de laboratorio y es algo muy usado, que se usó durante mucho tiempo para hacer relojes de péndulo. Probablemente alguno tiene un abuelo o un bisabuelo que tiene algún reloj de péndulo que era más o menos preciso porque se basaban en esto de acá. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá lo que es movimiento del péndulo ideal y lo que habíamos visto de oscilador armónico simple. Lo que nos falta por ver es qué pasa cuando ese resorte que tiene una masita está oscilando, se le agrega rozamiento y se le agrega además algún tipo de fuerza externa. Y la otra cosa que también vamos a analizar es qué pasa cuando en lugar de un péndulo ideal tenemos un péndulo físico, es decir, un objeto que tiene dimensiones y que está oscilando respecto a un punto. Probablemente lo veamos en clase. Sí. ¿Querés más agua? ¿Alguien tiene un clip? Sí. Atento a la cámara porque puede ser que vuelva a fallar. Ahí va, vamos por allá. Toma dos. Toma dos. No, pero. Sonreí. La segunda que le falla. Pero sonreí, porque si no sonreí sale mal. No, pero es el miedo. Para él y para acá. Bien. Ya digo, qué felicidades tenés, Es el seno. ¡No! ¡No! ¡No!